Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una revisión de algunos conjuros y fórmulas mágicas que empleaban nuestros ancestros hace miles y miles de años atrás. Y vamos a empezar por una palabra mágica que ha sobrevivido a la Santa Inquisición e incluso a la explotación de los ilusionistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Sí, nos referimos al mítico abracadabra. Sabéis que todo el mundo asocia esta palabra a cuentos, pero sobre todo a magos ilusionistas que empezaron a introducirla en sus teatros y espectáculos para adornar sus trucos. Bien, pues resulta que abracadabra no procede en absoluto de ningún showman o ilusionista que la inventara, sino que se tomó prestada, o también podemos decirlo, se robó, de una antigua tradición hermética que aún hoy nadie sabe con total exactitud su origen, ya que se han encontrado muchísimas referencias etimológicas sobre el abracadabra. Fijaos, la corriente más aceptada es que procede del arameo, abrakedabra, que significa yo creo mientras hablo, lo cual se desprende que abracadabra en sí mismo es un decreto de poder que incide sobre la acción del verbo. Igualmente, en hebreo se parece mucho al término aberaj-kedabar, que es iré creando conforme hable. Prácticamente es lo mismo. Pero queda claro, como veis, que en arameo suena idéntico, es abracadabra. Con lo cual, de todas las hipótesis que existen sobre el origen, yo por supuesto me decanto por el arameo. Es decir, pienso que en los arameos está la fuente principal del abracadabra. El arameo es una lengua semítica cuya raíz viene del hebreo, es decir, en el siglo X a.C. surgió el hebreo y hasta un siglo después no surgió el arameo. Es una variante de la misma rama lingüística. Los distintos reinos arameos abarcaron muchos territorios: Mesopotamia, Israel, norte y oeste de Siria, norte de Irak, Líbano, Jordania. Imaginaos la cantidad de conocimiento que pudieron engrosar los arameos ocupando tantos territorios con religiones dispares y corrientes filosóficas diferentes. De hecho, entre los siglos I y IV después de Cristo, los arameos adoptaron el cristianismo. Imaginaos, aquello pudo ser el caldo de cultivo de los inicios del cristianismo primitivo que empezaba a confrontarse al cristianismo ortodoxo, es decir, los gnósticos. Quienes apoyaban el gnosticismo eran grupos judíos que renegaban del dios hebreo Yahvé, junto con otros cristianos que diferían en la visión. Ambos grupos se alinearon para configurar la gnosis, una filosofía que contemplaba la existencia material como malévola y destructiva. Es decir, para ellos existían dos dioses. Uno era el verdadero creador, el otro un impostor, un dios demiurgo de naturaleza diabólica que asociaban a Yahvé, quien supuestamente creó el mundo material. Este ser para ellos era el causante de todos los males que aquejaban al ser humano. Los gnósticos consideraban que el camino de la liberación estaba en la conexión interior directa con ese Dios verdadero, una iluminación, vamos a decir, interna para alcanzar la libertad espiritual. Los gnósticos consideraban que no era necesario ningún intermediario entre Dios y hombre, puesto que para ellos Dios mismo habitaba en nuestro propio interior, mientras la Iglesia fomentaba lo contrario. Había que buscar a Dios fuera, rezándole, suplicándole a través del arrepentimiento del pecado. Los gnósticos no prestaban atención al pecado. Ellos hablaban de ilusión e iluminación. Pero ya en el siglo II, los padres de la Iglesia ortodoxa empezaron a perseguir a estos grupos rebeldes que profesaban esa conexión directa con Dios, y finalmente fueron masacrados en masa y quemados en la hoguera. Igual suerte corrieron los cátaros, que seguían una corriente filosófica gnóstica muy parecida, todos exterminados. El caso es que de todo ello nos queda este término aparentemente sencillo, el abracadabra. Pero veamos qué poder mágico se le atribuía por parte de los arameos con un muy probable origen gnóstico. Si nos vamos hacia el año 450, ya existen registros del abracadabra en Roma. Sí, los romanos utilizaban este amuleto. ¿Esto qué veis? Invocaban a la diosa Febris, que como su nombre indica, es fiebre, la diosa de la fiebre.
Febris era la diosa de la malaria. La invocaban para curar la malaria a través del amuleto Abracadabra. Tan importante era este amuleto que en el siglo III después de Cristo aparece en un libro llamado Liber Medinacilis de Quinto Sereno Samonicus, un médico del emperador romano Caracalla. En el capítulo 51 de esta obra prescribe que los enfermos de malaria usen un amuleto que contiene la palabra escrita en la forma de un triángulo. Este médico decía en su obra que este amuleto curaba enfermedades letales, de modo que varios emperadores romanos como Geta y Alejandro Severo realizaban este conjuro ante cualquier enfermedad. Como veis, la palabra abracadabra se va desglosando hasta ir desapareciendo y quedar solo una A. Todo ello formando un triángulo invertido. El conjuro se realizaba de la siguiente forma. El médico cogía un pedazo de papel con las palabras escritas y las iba recitando en voz alta, en cada línea una letra menos, hasta quedarse con la A final. Después debía enrollar el papel y envolverlo en una tela. Lo debía llevar colgado en el cuello durante 9 días. Después lanzaba el papel por encima del hombro hacia un río cuya corriente se dirigiera hacia el este. Luego, supuestamente el enfermo sanaba. También los gnósticos de la secta de Basilides usaban este talismán para invocar espíritus benefactores y curar enfermedades. Los seguidores de esta doctrina adoraban a un dios llamado Abraxas. Ellos decían que era el dios verdadero, dios del bien y del mal, representado por el fuego. Abraxas era una deidad que premiaba a los hombres buenos y castigaba duramente a los maleantes. De hecho, se cree que Abracadabra es una derivación directa del dios Abraxas. Lo interesante de Abracadabra es la predominancia en la única vocal, la A. Si buscamos el significado esotérico de la letra A, encontramos lo siguiente, os leo. En esoterismo, esta letra A, en hebreo, está relacionada con los cuernos o antenas de algunos animales. Por lo tanto, está relacionada con el ganado con astas, como el toro, la vaca, el venado. La manera de esta letra por mediación de las astas indica la dirección cara al firmamento, actuando de radar conectando el cielo con la tierra. En el abecedario griego y latino, la letra A ocupa la primera posición. Es el one, el uno. Privilegio que le hace ser una letra divina y mística. En el ABC griego señala un total conocimiento. Forma el alfa y el omega, símbolo del principio y fin del universo. Interesante, ¿verdad? La A está ligada pues a la creación, al uno, al origen que, vamos a decir, heredarían los grandes líderes gracias a su voluntad creadora. Una relación directa con el dios gnóstico Abraxas. En todo caso, se trata de una palabra, abracadabra, utilizada para múltiples filtros y fórmulas mágicas. Si os interesa el tema, vamos a indagar muchísimo más. Es muy interesante ver cómo, vamos a decir, el folclore popular ha adaptado estas palabras, estas terminologías, que luego, poco a poco, uno descubre que no está tan relacionado con esos magos prestidigitadores, sino con verdaderos sabios de la antigüedad que le otorgaban un gran valor a esta palabra. Abracadabra. Aquí nos quedamos, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un abrazo para todos. Chao.